Hola a todos, este vídeo está dedicado a la resolución y computación del efecto indirecto en geodesia física. Por lo tanto, el objetivo de este vídeo es dar las bases matemáticas, numéricas y computacionales de generación de software para que el alumno sea capaz de resolverla de forma adecuada. Los contenidos del vídeo, por tanto, se dividen en tres partes. La resolución numérica, que es la parte que más tiempo nos va a dedicar, el planteamiento del algoritmo de programación para el desarrollo del software y, por último, la exposición de un ejemplo de cálculo. En nuestro caso resolveremos el efecto indirecto que genera el segundo método de condensación de Helmer, método usado actualmente en la inmensa mayoría de determinaciones del modelo de geoide que usa la integral de Stokes. La fórmula de trabajo teórica sería la que tenéis en pantalla, donde la primera parte correspondería al efecto indirecto que genera la lámina de Bouguer y la segunda parte correspondería a la contribución del resto de la topografía por encima y por debajo de la lámina de Bouguer, donde HP es la altura del punto de cálculo y H las alturas de cada uno de los nodos del modelo digital de elevaciones que estamos usando para resolver la integral. La resolución numérica de esta integral no es más que la suma de elementos diferenciales, pero que para una correcta resolución se deben situar en una forma geométrica o de una forma geométrica determinada. En este caso, en forma de malla, donde los elementos diferenciales de X y de Y serán los pasos de malla en dirección este y dirección norte respectivamente. El objetivo es calcular el efecto indirecto sobre los nodos de la malla donde deseamos obtener el valor final de la ondulación del geoide, los puntos verdes en el ejemplo de la pantalla. Y esto dependerá del valor de la altura del resto de puntos del modelo digital de elevaciones que estemos considerando, que sería la malla azul de la pantalla. El modelo digital de elevaciones tendrá mayor resolución que la malla donde deseamos calcular la ondulación del geoide. Normalmente el modelo digital de elevaciones tendrá un punto entre 100 y 1000 metros, mientras que la malla donde queremos resolver el geoide tendrá un punto entre 3 y 5 kilómetros. Pero al tratarse de dos mallas geográficas, los nodos de la malla de cálculo y los nodos del modelo digital de elevaciones, habrá algún momento en el que coincidirán, tal como veis en el ejemplo de la pantalla. Este hecho lo deberemos tener en cuenta en el planteamiento de la resolución numérica de la integral, como veremos más adelante. Para que la metodología quede clara, imaginaos que deseamos obtener el efecto indirecto en el nodo de altura HP. Para ello, acumularemos la suma de la altura al cubo del primer punto del modelo digital de elevaciones menos la altura al cubo del punto P dividido por la distancia que los separa, más la diferencia de las alturas del punto 2 del modelo digital de elevaciones y el punto P al cubo entre la distancia que los separa, y así sucesivamente hasta llegar al nodo n del modelo digital de elevaciones. Esta suma acumulada se deberá multiplicar por la constante de gravitación universal, el valor de densidad media, 267 gramos centímetros cúbicos, y los pasos de malla. Esto se divide por 6 por la gravedad normal del punto de cálculo, que se calculará a través de la fórmula de Somigliana. Con esto calcularemos el efecto indirecto de la topografía por encima y por debajo de la lámina de Bouguer. A esto habrá que añadir el efecto indirecto de la propia lámina de Bouguer, que se calculará de forma directa a partir de la altura del punto de cálculo y de la gravedad normal calculada a partir de la fórmula de Somigliana. Fijaros que en la suma anterior, en la suma acumulada anterior, la contribución del propio punto P no se debe considerar porque la distancia sería igual a 0. En realidad la contribución de ese punto no es más que la lámina de Bouguer que acabamos de ver. Para terminar de definir numéricamente todos los elementos de la integral, necesitamos obtener las fórmulas de algunos de los elementos de la ecuación de las que todavía no hemos hablado. El cálculo de la distancia se hará mediante aproximación esférica usando la ecuación que tenéis en pantalla, donde Rm es el radio medio gaussiano para el punto de latitud media de la zona de trabajo,
En el ejemplo que tenemos en pantalla, esa latitud media será lógicamente de 39 grados y medio y el ángulo geocéntrico se resolverá a partir del teorema esférico del coseno, considerando las latitudes geocéntricas de los puntos en vez de las geodésicas. Recordad que la colatitud geocéntrica no es más que 90 menos la latitud geocéntrica. Los pasos de malla se calcularán a partir de ese radio medio que hemos calculado anteriormente y del paso de malla del modelo digital de elevaciones con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si el paso de malla es de 30 por 30 segundos, que equivale aproximadamente a 1 kilómetro, alfa será ese paso de malla transformado a radianes. Como ya se ha dicho, habrá un punto del modelo digital de elevaciones que coincidirá con el punto donde deseamos calcular el efecto indirecto. Para que el cálculo sea correcto, debemos estar seguros de que las altitudes en ambos casos sean consistentes, es decir, que la altitud del nodo del modelo digital de elevaciones sea la misma que la del punto P, que la que el punto P tiene asignada y que proviene de los valores de la malla donde deseamos obtener la ondulación del geoide. En caso de inconsistencia, la solución más simple sería asignar al nodo de la malla de cálculo el valor de la altura del modelo digital de elevaciones. Por último, para resolver el efecto indirecto, se debe tener en cuenta las alturas de todos los nodos del modelo digital de elevaciones, independientemente del orden que se siga para la evaluación de la suma integral. Es decir, que el fichero del modelo digital de elevaciones no tiene por qué corresponder a una malla como la que hemos trabajado en el dibujo, una malla en 2 dimensiones. Puede ser simplemente un fichero donde estén la latitud, la longitud y la altura de todos los puntos del modelo digital de elevaciones, del primero hasta el último, es decir, una lista de puntos. Si la disposición del fichero de entrada es esa, el algoritmo de programación para el cálculo del efecto indirecto será como el que tenemos en pantalla. En primer lugar, se abrirán los ficheros con los puntos donde se desea calcular el efecto indirecto, es decir, la malla de cálculo, y se abrirá también el modelo digital de elevaciones. Se calcularán las constantes, radio medio y los pasos de malla. Para cada punto de cálculo, índice I, en el algoritmo se calcularán la colatitud geocéntrica, la longitud, la gravedad normal, según la fórmula de Somigliana, y se inicializará un contador a cero. Contador suma se inicializa a cero. Para cada uno de estos nodos se deberá recorrer todos los puntos del modelo digital de elevaciones, índice J, y se calculará la distancia IJ entre ellos. Dada la coincidencia de nodos que veíamos antes, si esa distancia es mayor de, por ejemplo, 1 metro, será cuando se irá acumulando en la variable suma los valores que debemos calcular. No pongáis nunca la distancia tiene que ser mayor de 0 porque esta distancia se calcula a partir de unos valores calculados anteriores y las distancias ceros absolutas en informática son complicadas de conseguir. Si ponemos 1 metro, el programa funcionará perfectamente. Una vez recorrido todo el fichero del modelo digital de elevaciones, se multiplicarán el valor de la suma acumulada por las constantes correspondientes y se le sumará el efecto indirecto de la lámina de Bouguer, es decir, el efecto del propio punto de cálculo. Esta suma final se grabará en el correspondiente fichero de salida y haremos esto para cada uno de los puntos donde deseamos obtener el modelo de geoide, para todos los puntos I. Como ejemplo de cálculo se puede usar el fichero malla-h.dat, donde se encuentran los valores de la latitud, de la longitud y de la altura de los nodos de una malla donde se desea calcular el efecto indirecto, y el fichero mdt1k, que corresponde a los nodos del modelo digital de elevaciones de 30 por 30 segundos de resolución, latitud, longitud y altura. Este fichero se puede encontrar en internet y no es más que el recorte para la zona del ejemplo que hemos visto antes del modelo digital de elevaciones global gratuito de la NOAA, de la Administración Americana. Si usamos estos dos ficheros, el resultado del efecto indirecto
Para el primer punto de cálculo debe ser de menos 0,14 metros y para el último corresponde a 0 metros, ya que está en una zona de mar. Pues esto es todo. Espero que este vídeo os sirva para el desarrollo del software para la resolución del efecto indirecto provocado por la reducción de la gravedad que conlleva el segundo método de condensación de Helmer. Buena suerte.